Bueno, vamos a seguir con nuestra revisión Clean Code de nuestro código. Hemos terminado la revisión de nombres de las funciones y los métodos y ahora, bueno, pues quería hablar de específicamente de cosas que deben hacer los métodos o no deben hacer las funciones y métodos de nuestras clases desde el punto de vista de Clean Code. Entonces, bueno, pues aquí tengo algunos, no son todos, no son exhaustivos, sino unos cuantos, quizás los más importantes, pero una selección, digamos, de cosas que en las funciones y métodos que utilizando Clean Code debemos aplicar o no hacer. Uno de los primeros, tamaño reducido. Esto es muy importante. Las funciones deberían tener un tamaño reducido, ¿vale? Es decir, cuanto menos líneas tengan, mejor se entiende. Y ya cuando vemos muchas líneas es que ahí ya hay cierto grado de confusión o que se puede mejorar ese código de alguna forma. A veces no será posible, pero lo normal es que cuando veamos muchas líneas en un método, ahí podemos mejorar. Hacer una sola cosa. Esto sí que es imprescindible también. Las funciones y métodos deben hacer una sola cosa, hacerla bien, lo que hagan lo deben hacer bien y debe ser lo único que hagan. No se puede hacer más cosas. Si se hacen varias cosas, entonces, bueno, pues habría que transformar esa función, ¿vale? Para que su única misión, la única cosa que hagan, sea llamar a métodos que hagan una sola cosa cada uno de ellos. Es decir, un método principal aglutinador. Leerse de arriba a abajo. Debería ser posible leer los métodos y funciones como si se leyera un texto, ¿vale? Y de una manera que la comprensión sea sencilla y procurar que no tengan saltos en la lógica. El número de argumentos. A ver, Clean Code considera que el número de argumentos ideal es cero. Es decir, que lo que haga el método o función esté utilizando datos internos, propiedades globales, variables globales, propiedades de la propia clase, etcétera. Pero muchas veces, claro, esto no se puede cumplir. Hasta 2 argumentos es tolerable dentro de Clean Code. 3 es permitido, sí, pero ya es demasiado, ¿vale? Entonces hay que considerar a partir de 2 argumentos utilizar un solo argumento o dos como mucho que sean objetos, ¿vale? Eso lo hemos hecho y lo veremos. Sin efectos secundarios, esto es importante. Esto de los efectos secundarios quiere decir que si tú tienes un método que hace algo, no debería hacer por detrás dentro del método cosas que no son las esperadas. Por ejemplo, yo he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Si tú haces un getUser, pues tu método debería obtener un usuario y no dentro de ese propio método, pues por ejemplo enviar un email. ¿Eh? Tú no esperas que un getUser envíe un email, ¿vale? No es lógico. Desde el punto de vista de Clean Code no es admisible. Mejor devolver excepciones que código de error. Esto es algo bueno, es algo que si se puede aplicar bien, ¿qué quiere decir esto? A ver, cuando nosotros hacemos una llamada a un método, esperamos que devuelva algo, una string, un objeto, por ejemplo, un user o algo que hemos hecho la petición. Entonces, la respuesta debe ser homogénea. Si haces una petición de un objeto, pues yo he puesto ahí getUser en el ejemplo, ¿vale? Puede ser getCar, getCalendar. Esperas que te devuelva un objeto y si te devuelve un código de error, pues es un string o un number o un int. Y entonces ahora hay que procesar eso. Entonces aparecen if o aparecen switch, aparecen estructuras que vuelven el código confuso. Es mejor tirar una excepción, esa excepción se captura en el catch, y hay un método o función que procesa ese error
y va a ser mucho más sencillo de tratar. Y luego no repetirse en el código. En este es el famoso principio DRY, don't repeat yourself. Si hay líneas de código que empiezan a aparecer por ahí en nuestras clases, empiezan a aparecer líneas de código semejantes, parecidas dentro de nuestros métodos, empieza a haber como un patrón que de alguna forma, por lo que sea, tenemos que acabar escribiendo líneas muy parecidas. Pues eso ya nos está indicando que posiblemente podamos escribir un método quizás algo abstracto, pero un método que aglutine esto. He puesto el ejemplo de un datetime que con un formato específico hace luego una comparación con una fecha y si eso lo hacemos en varios puntos, en varios métodos o funciones, eh, pues puede llegar un momento en que pues tenemos que cambiar el formato de la fecha que estamos utilizando y en vez de aparecer hora, minuto, segundo, queremos que solo aparezca hora y minuto. Y entonces pues tenemos que andar buscando en quizás varias clases o dentro de una clase en una diversidad de métodos dónde estamos con eso. Lo lógico es que estamos trabajando con una estructura que parece semejante en varios sitios. Hagamos un método diff current date with algo, eso es un ejemplo, ¿vale? Que de manera amplia, genérica, permita que todas esas líneas que estamos escribiendo acaben siendo la llamada a un método y así solo tendremos que cambiar en un solo punto esa modificación y no en 10, 12, 15 líneas que luego pueden dar lugar a errores, fallos, etcétera. En algún sitio se nos puede olvidar, en algún sitio lo hacemos diferente a otro y ya empezamos a tener, pues mira, ¿por qué aquí aparece esto y no aquello? En fin, vamos a ver dentro del código que hemos escrito estos aspectos concretos de Clean Code relacionados a funciones y métodos y vamos a ver si procede algún cambio o todo lo hemos hecho perfecto.